Muchas gracias, Eduardo. A ver, antes de comenzar, quiero agradecer al Colegio de Psicólogos del Perú, en especial al doctor Luis Pérez por la invitación. ¿Sí? Muchas gracias, muy agradecido. Muy bien, vamos a iniciar. Bueno, el título de la exposición, así de lo que voy a tratar en estos 45 o 50 minutos, es el trastorno adictivo como una evasión del trauma psíquico, ¿no? Fundamentalmente son unas reflexiones, ¿no?, que hago desde mi experiencia clínica, desde mi trabajo. Sí, me gustaría compartirlo con todos ustedes. Antes de iniciar, quiero hacer una breve introducción, un breve resumen de lo que voy a tratar. En esta exposición, en lo específico, hablaré sobre las adicciones a sustancias psicoactivas como una problemática de carácter multifactorial y reversible. Y desde esta perspectiva subrayaré la necesidad de abordar el fenómeno de las adicciones desde una visión multidisciplinaria. Teniendo en consideración esta perspectiva multidisciplinaria, focalizaré la atención en el aspecto, esto es muy importante, en el aspecto psicoterapéutico, donde el trauma psicológico se contempla como un factor importante en el origen y en la comprensión de este problema. Los eventos traumáticos pueden, ¿sí?, tener un impacto profundo en el funcionamiento de las personas e influenciar negativamente la forma de vivir del individuo. En esta exposición trataré de ilustrar, partiendo de mi experiencia clínica, de mi praxis clínica, cómo el uso de sustancias psicoactivas pueden funcionar como una estrategia de afrontamiento o escape al trauma psicológico. Finalmente, trataré de sustentar la idea de la importancia y necesidad de abordar el tratamiento del trauma psicológico a través de estrategias psicoterapéuticas eficaces que ayudarán al paciente, al consultante o al usuario a lograr cambios observables en la sintomatología de su adicción. Dicho esto, sería importante hacer una breve definición o una introducción al trastorno por uso de sustancias. Las adicciones representan un serio problema de salud pública, como seguramente muchos de ustedes ya sabrán. No solamente a nivel local, nacional, como es en Perú, sino a nivel mundial. Y estos trastornos tienen una elevada prevalencia y efectos negativos, tanto individuales, familiares, sociales, con un alto coste sanitario. No solamente las adicciones es un problema que lo padece la persona que consume algún tipo de droga o alcohol, sino también es un tema que deteriora a muchas familias, no solamente a un nivel psicológico, emocional, mental, también a un nivel físico, ¿sí? Y no solamente tiene un impacto en las familias, sino también tiene un impacto a nivel social. Repito, con un alto coste sanitario. Ahora, ¿cómo podríamos definir el trastorno por uso de sustancias? Vamos a ir de lo general, ¿sí?, a lo específico. Existe una variedad de términos para definir el trastorno por abuso de sustancias. Sin embargo, para la mayoría, ¿no?, la mayor parte de sanitarios, de psicólogos clínicos, el trastorno por abuso de sustancias o por abuso de sustancias psicoactivas implica, ¿no?, algunas de las siguientes características o criterios. Una de ellas es la pérdida de control. Hay una pérdida de control importante, ¿no?, que va a afectar la vida
del consumidor, del usuario, del paciente. Asociado a esta pérdida del control podemos ver una compulsión al consumo, ¿sí? Un consumo que no se puede controlar, que no se puede gestionar. Estaríamos hablando, ¿no?, de un trastorno también de la voluntad, ¿no? Como una característica más del trastorno por uso de sustancias. Otra característica u otro criterio importante, ¿no?, para ir introduciéndonos en el tema del trastorno por uso de sustancias es el uso continuado, a pesar de las consecuencias negativas. El drogodependiente, el toxicómano, puede experimentar una serie de consecuencias, no solamente en lo emocional, no solamente en lo mental, en lo psicológico, sino también en lo físico. Sin embargo, no logran, no tienen mucha dificultad en reconocer esas consecuencias, ¿no? Y al tener dificultad en reconocer, en negar o en minimizar las consecuencias negativas del consumo, perpetúan el consumo. Y estos son algunos de los temas que también se trabajan en tratamiento, en terapia, en la intervención que hacemos nosotros. Otra característica del trastorno por uso de sustancias es la aparición de estados emocionales negativos, ¿no?, que se producen fundamentalmente cuando la persona suspende el consumo, ¿no? Es una manera de definir el síndrome de abstinencia. Y otro aspecto importante que caracteriza el trastorno por uso de sustancias, es la dificultad en las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales, la red social, el soporte social de todas aquellas personas que han desarrollado una adicción a sustancias psicoactivas es muy pobre. Los amigos que pudieron crear, ¿no?, o hacer en la infancia o en la adolescencia, después del consumo estos amigos ya no están. La red social es muy pobre y las personas o amigos, entre comillas, con las cuales estas personas aún pueden tener contacto en su presente, son personas que están asociadas al mundo del consumo. Y esto también lo menciono porque es otro objetivo muy importante, ¿no?, con el cual trabajamos. Es necesario trabajar, ¿no?, durante el proceso de la intervención, durante el proceso de tratamiento propiamente dicho. Continuando con el trastorno por abuso de sustancias, hay un informe mundial de drogas del 2018, publicado por la UNOD, ¿no?, un programa de las Naciones Unidas, que refieren lo siguiente, ¿no?, que hay un aumento general del uso de drogas ilegales y de alcohol, así como un incremento del uso de drogas entre los sectores más jóvenes de la población, ¿verdad? Los sectores más jóvenes de la población, los adolescentes, bueno, es un sector de la población que muchas veces está en riesgo, y esto amerita, es otro tema aparte, ¿no?, que tendría que ser trabajado desde políticas, ¿no?, o programas preventivos. Cuando hablamos de trastorno por uso de sustancias, estamos hablando de un problema muy severo, muy grave e importante en términos de salud pública, sobre todo porque asociado a la drogodependencia, al trastorno por uso de sustancias, encontramos, ¿no?, muchas conductas o consecuencias negativas de la misma, como puede ser la delincuencia, la desvinculación académica, muchos jóvenes adolescentes que dejan la escuela, dejan los institutos o la universidad, la desintegración familiar, como mencionaba anteriormente, enfermedades mentales. Esto lo vemos muchas veces cuando hay antecedentes psiquiátricos en algún miembro de la familia,
Y algo que, si bien es cierto, puede haber disminuido, pero igualmente es un tema importante, ¿no? Son las transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Como puede ser el VIH, como puede ser la hepatitis C, u otro tipo de enfermedades. Así también como altas tasas de mortalidad, ¿no? Asociadas al consumo indiscriminado de sustancias psicoactivas. Cuando tratamos de abordar las adicciones, tenemos que tener presente que estamos delante de un fenómeno bastante complejo, ¿sí? Que es necesario abordarlo desde una perspectiva integral, multidisciplinaria, que integre diferentes aspectos, ¿no? O variables, como puede ser los aspectos biológicos, psicológicos o sociales. Y es lo que nosotros hacemos en nuestro centro. En lo biológico, fundamentalmente, estaríamos hablando de la vulnerabilidad a la adicción, ¿no? Había mencionado anteriormente de que algunos pacientes provienen de familias donde uno de sus miembros han consumido sustancias psicoactivas, papá o mamá, ¿no? Que puede ser alcohol u otro tipo de droga. O muchas veces, ¿no? Cuando hacemos la anamnesis, la historia clínica, descubrimos que hay antecedentes psiquiátricos en la familia. Y esto hace vulnerable a la persona, ¿sí? No determina, pero lo hace vulnerable. Podríamos hablar de que lo debilita de alguna manera. Y esto es un aspecto que tenemos que tener en consideración en toda intervención, ¿no? En toda intervención relacionada a tratar la problemática de las adicciones. Esto para hablar del aspecto biológico, pero había mencionado que también tenemos el aspecto psicológico, el aspecto social, ¿no? En lo social es muy importante tener presente la cultura de procedencia de nuestro consultante, de los usuarios que nosotros atendemos. Es importante también la procedencia, el estatus socioeconómico. Pareciera una cosa poco importante, pero muchas veces en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que estas variables son importantes de tenerlas presentes. Así también en lo social es importante tener presente la estructura de la familia. Estamos hablando con un usuario que pertenece a una familia desestructurada, estructurada, multiproblemática, disfuncional, que aún tiene algunos recursos con los cuales nosotros podemos trabajar y utilizar en nuestra intervención. Yo creo que estas son variables importantes que tenemos que tener presentes al momento de desarrollar un plan de intervención, ¿no? Orientado a la rehabilitación del paciente drogodependiente. Y otro aspecto importante, ¿no? Que es lo que se trata la exposición de hoy, es el aspecto psicológico. Como pueden ser los problemas de apego, los problemas de desarrollo, las experiencias traumáticas, aquellas vivencias dolorosas que han podido generar algún tipo de ruptura, de herida en la personalidad de nuestro paciente. Y esto es importante en un momento del proceso de intervención terapéutico, tratarlo. Muy importante, como vamos a ver más adelante. Y también es importante tener presente los eventos, ¿no? Los eventos que ha podido experimentar nuestro usuario, consultante, paciente, como queramos llamarlo, los eventos que ha podido experimentar, no teniendo en consideración, ¿no? El ciclo de vida, ¿no? El momento en el cual suscitaron estos eventos, porque esto también, ¿no? Puede tener una resonancia muy particular en cada uno de nuestros pacientes.
Esto a manera introductoria, digamos, para crear el marco y poder explicar cuál es nuestra metodología de intervención que utilizamos en nuestro centro en terapia. Nosotros abordamos las adicciones a través del modelo biopsicosocial, ¿sí? Que persigue, este es un modelo que persigue la maduración y fundamentalmente el crecimiento de la persona. Lo más importante aquí es la persona, es el individuo, el ser humano. Y consideramos que la adicción es el síntoma, representa el síntoma de un problema que reside en la persona. Y este es un planteamiento, ¿no? Una filosofía de trabajo, ¿no? Inspirado en el enfoque humanista que va a colocar a la persona y no a la adicción en el centro de todo el proceso. O sea, tratamos de trascender la adicción para ir al encuentro de la persona, del ser humano. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo la percibe? Esto tampoco quiere decir que no tengamos presente la adicción. Sí, pero damos prioridad a este aspecto humano, ¿sí? Y tratamos de ir un poco más allá de la punta del iceberg y profundizar y ver qué hay debajo, ¿no? De la sintomatología adictiva. En este sentido, nuestra intervención terapéutica, ¿sí? En nuestro centro, está dirigido a aquellas personas que no demandan un internamiento en régimen residencial, sino de una intervención de tipo ambulatorio. Y el tratamiento psicoterapéutico del cual vamos a hablar, ¿sí? Del cual estoy hablando en unos minutos, seguiré profundizando en esta disertación, está inmerso en un programa de tratamiento ambulatorio. Este programa de tratamiento ambulatorio permite a los usuarios, a los pacientes, seguir desarrollando sus actividades laborales. Y que pese a la adicción, ¿sí? Que pese a la adicción, han podido mantener una suficiente o una mínima estructura en lo personal, en lo social y en lo laboral. Está claro que no todas las personas que demandan un tratamiento la vamos a coger. Es muy importante realizar una valoración, una evaluación, fundamentalmente para definir si nuestro paciente es adapto o no a un régimen de tipo ambulatorio o centro de día, que es el que está tratando esta disertación, ¿no? Esta exposición. Porque en algunas situaciones, en algunos casos, es necesario, ¿no? Decirle a la persona, ¿no? Que nuestro centro no va a ser suficiente según sus características o sus necesidades. Y ante esta situación, pues derivamos, ¿no? A estos pacientes a un entorno residencial que es mucho más contenitivo, ¿no? Que lo pueda controlar las 24 horas del día, ¿sí? Entonces yo creo que esto es importante para ir, ¿no? Definiendo, ¿no? Con qué población nosotros trabajamos. Y en relación a nuestro trabajo, en relación a nuestra actividad que hacemos en el centro, yo creo que es muy importante poder definir cómo es el proceso terapéutico, cómo son las fases de nuestra intervención. Como muchos centros de rehabilitación ambulatorio, centro de día o clínica de día para el tratamiento de personas con adicción a algún tipo de sustancias psicoactivas, nuestro trabajo está dividido en 3 fases, ¿no? Pueden ser fases, niveles, etapas, viene a ser, ¿no? Más o menos lo mismo. En una primera fase o en un primer nivel, nos centramos en que la persona pueda
gestionar de la mejor manera su abstinencia, ¿sí? Tratamos a través de las reuniones grupales, fundamentalmente, ¿no?, de las reuniones, de los encuentros grupales, de las terapias de grupo, incentivar, promover una mayor conciencia de la problemática, una mayor conciencia de la enfermedad, así también como aumentar la motivación. Y esto es un aspecto importante, porque en la medida que nosotros en este primer nivel podamos controlar la abstinencia y trabajar la motivación, estamos indirectamente adheriendo el usuario, el paciente, a la cura, al tratamiento. Y esto significa que el paciente se pueda ir gradualmente enganchando cada vez más a su proceso terapéutico. Es muy importante en esta primera etapa, en la fase 1, trabajar todo lo que tiene que ver con el estilo de vida. Esto no quiere decir que trabajemos esto en el primer nivel, lo trabajamos también en el segundo, pero fundamentalmente en una primera fase, en una primera etapa, cambiar el estilo de vida, tanto a nivel personal, familiar y social, es muy, muy importante. Que el paciente encuentre nuevas estrategias de afrontamiento para gestionar de una manera mucho más funcional y adaptativa la angustia, la ansiedad, la abstinencia y todas estas síntomas asociados, relacionados al consumo, a la adicción. Y nosotros para esto nos ayudamos mucho de las terapias de grupo. Las terapias de grupo es una herramienta muy potente para trabajar estos objetivos. En una primera fase, resumiendo, trabajamos mucho a nivel conductual, a nivel psicoeducativo. El tiempo que dedicamos a esta primera fase o primer nivel son aproximadamente, digo aproximadamente porque nos adaptamos mucho al tiempo de los usuarios, son 3 meses. Una fase 2, ¿no?, que es la fase propia del tratamiento psicoterapéutico. Aquí trabajamos de una manera mucho más profunda, ¿sí?, porque el usuario, el paciente lo permite, y hay una motivación, hay una mayor conciencia de enfermedad, hay una mayor adherencia al tratamiento, hay una mayor adherencia a la cura. Entonces, son condiciones importantes que tenemos que tener en cuenta y muy presentes para poder intervenir de una manera psicoterapéutica, de una manera mucho más profunda, más sutil y quizás menos artesanal. Y la herramienta fundamental en esta segunda etapa, que a lo largo de la exposición lo voy a ir describiendo, es la terapia de grupo e individual. El tiempo de esta segunda fase, de este segundo nivel, son aproximadamente 6 meses. Y la fase 3, bueno, lo digo de una manera muy rápida, no tiene que ver con la reinserción sociolaboral, cuyo objetivo fundamental es la autonomía personal y social del usuario, ¿no? Aquí nosotros trabajamos mucho con un instrumento que ayuda a los pacientes a que puedan elaborar un proyecto personal de vida, no una hoja de ruta, ¿no?, algo que los oriente, ¿sí? Y esto es un aspecto muy importante. Cada fase, cada nivel, cada etapa es sumamente importante. Nosotros nos vamos a centrar en esta exposición fundamentalmente en la fase 2, que tiene que ver con el tratamiento psicoterapéutico. Como podemos ver, ¿no?, el tratamiento de las adicciones es un trabajo multidisciplinario, como hemos visto, ¿no? Hay que tener en consideración, ¿no?, variables biológicas, psicológicas y sociales. Desde esta perspectiva multidisciplinaria es necesario abordar las adicciones, pero abordar las adicciones desde un trabajo psicoterapéutico individualizado.
individualizado, que contemple, en este caso, el trauma psicológico como un factor importante en la comprensión de este fenómeno. Ya en los años 80, un psiquiatra italiano, Luigi Cancrini, habló de las toxicomanías de origen traumático y tiene toda una teoría, un libro muy interesante, ¿no? Que también ha sido un punto para una motivación para hacer este trabajo y tratar de orientar nuestra metodología de intervención, ¿no? Poniendo énfasis también en el trauma psicológico. Hemos dicho que es necesario abordar las adicciones desde un trabajo psicoterapéutico individualizado, ¿verdad? Sería importante definir, ¿no? O tratar de definir, porque hay muchas definiciones, hay muchísimas definiciones sobre lo que es psicoterapia. Nosotros entendemos por psicoterapia como un espacio que se construye a través de la relación. Yo creo que esto es muy importante. Un espacio que se construye a través de la relación del terapeuta y el paciente, ¿sí? En nuestro modelo de intervención consideramos central la relación terapéutica, consideramos central, fundamental, muy importante la relación terapéutica, que surge en un clima psicológico empático, donde la persona que asiste a terapia pueda sentirse comprendida, ¿sí? Y esto es muy importante, comprendida y respetada. Comprendida y respetada. Esto me hace recordar lo que en su momento, ¿no?, mencionó Franz Alexander cuando hablaba de la experiencia emocional correctiva, ¿no?, refiriéndose a aquellas experiencias emotivas concretas que permiten al paciente corregir la influencia traumática de experiencias negativas precedentes. Para este psicoterapeuta, Franz Alexander, los cambios terapéuticos más significativos y duraderos no se obtendrían con simples revocaciones de los recuerdos borrados del pasado, sino mediante experiencias reales, vividas por el paciente en el presente. Experiencias reales vividas por el paciente en el presente, experiencias reales vividas por el paciente en la consulta, en el espacio, en la interacción, en la relación con el terapeuta, ¿sí? Y tienen un poder tan significativo que son capaces de anular el efecto de aquello que vivió el paciente en el pasado. Estamos hablando aquí de dos estrategias de afrontar experiencias traumáticas, que no solamente es la técnica, sino también la relación. Y esto es un aspecto muy importante que nosotros tenemos en consideración al momento de abordar psicoterapéuticamente la experiencia traumática, ya que de esta forma nuestro paciente podrá explorar sus experiencias, sus vivencias, que muchas de ellas son dolorosas, son dolorosas y muchas veces difíciles de verbalizar. Para lograr esto es importante, entre comillas, perder tiempo y hacer un buen trabajo orientado a una adecuada construcción de la alianza terapéutica, ¿no? Este vínculo de confianza que nace y se desarrolla entre los principales protagonistas de una relación de ayuda, que son el paciente y su terapeuta, ya que estas son las bases necesarias para el trabajo efectivo de toda intervención psicoterapéutica. Esto es algo que va más allá de la técnica, que va más allá del abordaje. Esto es algo mucho más fino.
La existencia de un vínculo, estamos hablando del vínculo terapéutico, es lo que va a permitir la posibilidad de que un paciente pueda hablar íntimamente de su sufrimiento y de sus dificultades existenciales, de lo que ocurre en su vida y de los cuestionamientos que se plantean, ya que de esta manera va a poder ser ayudado. No olvidemos que las personas que han vivido situaciones o experiencias traumáticas muchas veces les cuesta verbalizar lo que les pasó, lo que les sucedió. Les cuesta verbalizar. Y es importante crear todo un escenario, un espacio que promueva ese dar palabra al dolor. ¿No? Esto de dar palabra al dolor es una expresión de Shakespeare, ¿sí? Pero muy atinente y muy adecuada en este momento si estamos hablando de la intervención psicoterapéutica para tratar, ¿no?, el trauma psicológico. ¿Por qué nos enfocamos en la importancia de la psicoterapia? Porque muchas veces se puede pensar que el tratamiento de la adicción a sustancias psicoactivas en la psicoterapia está porque sí, sí o sí, no necesariamente esto es real. Muchas veces la intervención, ¿no?, o el tratamiento a pacientes drogodependientes, ¿no?, va por otro lugar, ¿no? Y todo lo contrario, se aleja a una intervención realmente psicoterapéutica. En nuestra praxis clínica, ¿sí?, que tenemos en nuestro centro, cerca del 60%, es un porcentaje elevado, de pacientes drogodependientes presentan experiencias traumáticas en su historia de vida, especialmente, ya ustedes lo sospecharán o lo intuirán, en la infancia. En la infancia. Y esto nos pone frente a una pregunta, ¿no? Si hablamos de experiencias traumáticas, sería importante ahora definir qué es el trauma. ¿Qué es el trauma? Etimológicamente, trauma significa herida. Herida, el trauma psicológico significa, no podríamos asociarlo a lo que es la herida, una ruptura, y va a hacer referencia a todos aquellas situaciones, acontecimientos que amenazaron o amenazan el bienestar psíquico o mental de una persona. Entonces yo creo que es importante que nos llevemos estas dos palabras, ¿no?, herida, ruptura. Y hay que interiorizarlas de una manera literal, porque muchas veces es una ruptura, muchas veces las personas logran gestionar una experiencia traumática a través de una disociación, ¿no?, de una ruptura. Y esto pasa, y esto lo vemos en consulta. Es un mecanismo defensivo, que muchas veces no es del todo idóneo, no es del todo adaptativo, ¿no?, que hace sufrir a la persona, que deteriora a la persona, que deteriora todas las áreas de la persona. Ya sabemos, cuando hablamos de áreas de la persona, las más importantes, ¿verdad? La personal, familiar, afectiva, laboral, académica, etcétera, etcétera. Y esto ocasiona, ¿no?, un evento traumático que no ha podido ser absorbido, elaborado, integrado lo suficientemente bien, ¿no?, lo suficientemente o adaptativamente bien. Habíamos dicho, ¿sí?, habíamos dicho que cuando hablamos de trauma psicológico hacemos referencia a lo que es herida y ruptura, ¿verdad? Sin embargo, hay otra definición de trauma también, porque definiciones de trauma, y esto es lo fascinante del mundo
de la psicología, que podemos encontrar muchas definiciones. Podríamos también definir un evento traumático como una situación o experiencia dolorosa, sumamente dolorosa para la persona que lo vive, que va a afectar la integridad de su vida, de la persona, y la va a afectar no solamente en términos psicológicos, sino también en términos físicos, ¿sí? En términos físicos, y si nos queremos poner filosóficos, también en términos espirituales. Pero ojo, no solamente es en términos psicológicos o emocionales, también el cuerpo absorbe la experiencia traumática. Y esto lo hemos podido ver cuando hemos trabajado experiencia traumática con nuestros pacientes, ¿sí? Los eventos traumáticos pueden tener, ¿no?, un impacto profundo y permanente en el funcionamiento de las personas, en sus dimensiones cognitivas, conductuales, psicológicas y neurofisiológicas o físicas. Y los efectos de esta pueden incapacitar e influenciar la forma de vivir del individuo, ¿no? Y lo pueden influenciar de una manera temporal o permanentemente. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de estrés postraumático complejo, como es lo que vamos a ver más adelante, en unos instantes. Si bien es cierto, el tiempo es un tirano y va avanzando, me gustaría al menos dar el nombre de un psicoterapeuta, de un psiquiatra que aportó mucho al estudio del trauma psicológico. Me refiero a Pierre Janet, ¿no? Y estamos hablando de un personaje que vivió en el siglo XIX, ¿no?, y hasta mitad del siglo XX. Y él tiene una definición que, a mi parecer, sigue siendo muy actual, ¿no? Muy actual, y no solamente es actual, sino también es muy potente. ¿Y qué es lo que él dice, ¿no? O dijo en su momento cuando definió el trauma psicológico? Y lo leo literalmente como él lo mencionó en su momento. Es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante e inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Y yo creo que aquí un aspecto importante es este, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos, y esto es algo bestial, no pueden transformarse o tienen dificultad en transformarse en experiencias narrativas. Esto es lo que vemos en la consulta, que muchos pacientes, al momento de tratar de hablar sobre su dolor o darle nombre a una emoción asociada a una experiencia dolorosa, traumática, les cuesta mucho. Hay que ser muy respetuosos a los tiempos también que tiene cada paciente, cada persona, cada consultante. Y agrega Pierre Janet, en relación a la definición del trauma psicológico, que el terror se convierte en una fobia al recuerdo, que va a impedir la integración del acontecimiento traumático. Y aquí ya nos está diciendo cuál puede ser uno de nuestros objetivos, uno de los principales objetivos psicoterapéuticos al momento de afrontar el trauma psicológico. Es integrar, ordenar, reprocesarlo de una manera mucho más funcional, mucho más adaptativa. Porque si el terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración del acontecimiento traumático, esto significa que la experiencia asociada al trauma, el recuerdo asociado al trauma está fragmentado, está desordenado, está en nuestra mente o en la mente de los pacientes de una manera caótica. Nuestra labor, nuestro objetivo terapéutico es ayudar al paciente, ¿no?, respetando y siendo muy, valga la redundancia, respetuosos,
¿no? De sus fortalezas, necesidades, recursos, etcétera, etcétera, ayudarlo a que pueda hacer esta integración. Esto significa, ¿no?, que para que se produzca un trauma psicológico es necesario que se cumplan 3 condiciones, ¿no?, a manera de resumen. Que existe un acontecimiento que consideremos estresante, que no tengamos los recursos emocionales y cognitivos necesarios para afrontar este acontecimiento y también la incapacidad para procesar emocionalmente lo ocurrido. De manera que nos quedamos atascados en el recuerdo traumático. Y esto es lo que pasa a un nivel, esto que estoy hablando muchas veces no pasa a un nivel consciente, pasa a un nivel subconsciente o inconsciente, ¿sí? Dicho todo esto, podríamos decir que el uso de sustancias puede funcionar como una estrategia de afrontamiento escape del trauma infantil, reduciendo los sentimientos de tristeza, de soledad, ¿no?, que a la final muchos pacientes es lo que buscan, reducir, mitigar el dolor, conseguir un control sobre la experiencia. Sin embargo, muchas veces este ritual se va transformando en un comportamiento autodestructivo, en el cual el paciente ya no pierde el control, pierde su voluntad, se transforma en un esclavo de la sustancia. En este tipo de pacientes con trastorno de abuso de sustancias es frecuente, como mencionamos anteriormente, la existencia de un trauma de tipo complejo. Algunos autores como Van der Kolk o Judith Herman han postulado un diagnóstico conocido como trastorno de estrés postraumático complejo para todos aquellos casos de abusos interpersonales prolongados y muy severos, en que la situación traumática se haya producido repetidamente, y esto es un aspecto importante. La situación traumática se haya producido repetidamente y a lo largo de mucho tiempo, de tal manera que la exposición prolongada al trauma condiciona o va a condicionar la personalidad del individuo. Los traumas de apego, por ejemplo. ¿Cuál es la función de los cuidadores primarios? ¿Cuál es la función de papá y mamá? Las funciones parentales, lo que esperamos de ellos. Que cuiden, ¿verdad?, a la criatura, que lo protejan, que le brinden afecto, que le brinden un cuidado, una base segura. Lo que hemos podido notar en nuestros pacientes con adicción a sustancias psicoactivas, que un porcentaje elevado, muchos de ellos no han gozado de ese espacio, de ese encuentro. Y esto, ¿no?, para Van der Kolk y Judith Herman estaría representando, ¿no?, una experiencia traumática de tipo complejo, ¿no?, ya que son experiencias dolorosas, muchas de ellas sutiles, que se han producido a lo largo del tiempo y repetidamente. Y que estas experiencias condicionan el desarrollo de la personalidad del individuo. Yo creo que esto ya en su momento lo mencionó John Bowlby, ¿sí?, cuando teorizó, ¿no?, todo lo relacionado al apego. Y nosotros consideramos que esto es un aspecto
central, importante, ¿no? Que tenemos que trabajar, ¿no? Que trabajar en psicoterapia. ¿Y cómo lo trabajamos en psicoterapia? Es muy importante para trabajarlo en psicoterapia, ¿no? cultivar una relación terapéutica y un marco terapéutico seguro, que van a constituir, ¿no? que constituyen el sine qua non de la psicoterapia eficaz con personas con trauma complejo. ¿No? Es un ingrediente esencial. Si bien es cierto, este es un ingrediente fundamental que no debe faltar en toda relación de ayuda, en toda relación psicoterapéutica, pero cuando hablamos de tratamiento de personas que han padecido experiencias traumáticas, yo creo que aquí tenemos que ser mucho más cuidadosos al momento de cultivar una relación terapéutica, ya que una relación terapéutica segura mejorará gradualmente la eficiencia mental de nuestros pacientes. Y esto va a ayudar, sobre todo si hablamos de pacientes toxicómanos o drogodependientes, a la adherencia al tratamiento. Esto es importante, esto es básico. Sin paciente no hay curas, no hay tratamiento, no hay nada. ¿Cuáles son las fases del tratamiento que nosotros proponemos en nuestro centro? ¿Cómo lo trabajamos? La evaluación de la historia del paciente. Es muy importante realizar un análisis exhaustivo de la historia del paciente, así también como de su personalidad, ¿no? La historia clínica del paciente. Y dedicar un tiempo para ello. Dedicarle un tiempo para ello. Esto es una primera fase del tratamiento psicoterapéutico, que como mencioné al inicio, es algo que nosotros trabajamos cuando nuestros pacientes inician una segunda etapa, ¿sí? Una segunda fase o un segundo nivel del tratamiento. Un segundo momento tiene que ver con fomentar la acción adaptativa a través de la construcción de una relación terapéutica segura. Esto quiere decir que el paciente inicie a experimentar un vínculo seguro, que inicie a experimentar un vínculo seguro dentro de un marco terapéutico, lo que en psicología conocemos como encuadre, ¿verdad? Donde tienen que estar muy claros los límites, tienen que estar muy claros y muy consistentes, sobre todo si estamos trabajando con pacientes drogodependientes, que muchas veces asociados a la adicción, ¿no? Encontramos, ¿no? Otro trastorno. Entonces, es muy importante, ¿no? La construcción de una relación terapéutica segura. Y para esto nos va a ayudar mucho, mucho tener, ¿no? Expresarle al paciente o que el paciente sepa cuáles son los límites, cuáles son las normas. Y estas tienen que estar muy claras y consistentes. Una tercera fase del tratamiento psicoterapéutico es alentar primeramente al paciente a aprender a afrontar las emociones y los objetivos asociados al día a día. Y esto es muy importante hacerlo antes de pasar a abordar las emociones conflictivas relacionadas con los recuerdos traumáticos. ¿No? Porque de lo contrario podemos poner al paciente en una situación de riesgo. Podríamos retraumatizar al paciente. Y yo creo que es muy importante ser respetuoso con los tiempos de nuestros usuarios, de nuestros consultantes. Y para ser respetuoso de este tiempo es muy importante que ellos aprendan primeramente a afrontar las emociones y los objetivos asociados al día a día. Y para esto hay una serie de estrategias, de técnicas como ejercicios físicos, entrenamientos en relajación, fomentar las relaciones interpersonales, esto es valiosísimo, valiosísimo, terapéutico,
Porque después del encuentro del paciente con el terapeuta, con el psiquiatra, con el educador, este paciente tiene una vida, tiene una familia, tiene un entorno. Hay que fortalecer esta familia y este entorno, que va a colaborar a poder lograr nuestros objetivos terapéuticos. En este sentido es muy importante favorecer, propiciar, promover las relaciones interpersonales como estrategias terapéuticas también del cambio. Y en una siguiente fase es muy importante abordar la vivencia del paciente respecto a los acontecimientos traumáticos a través del abordaje terapéutico de dos técnicas muy específicas, ¿sí? Que es el MDR y la hipnosis clínica, que es lo que nosotros hacemos en nuestro centro. ¿Cómo tratamos la experiencia, el material traumático? A través de dos estrategias, de dos abordajes, el MDR y la hipnosis. Cuando hablamos de MDR, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, estamos hablando de desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares. No se trata ahora de hablar, ¿no?, de lo que es el MDR en esta disertación, pero brevemente estamos hablando de un abordaje psicoterapéutico para tratar el material, la experiencia de contenido traumático, ¿sí? De la misma manera, trabajamos la experiencia traumática con la hipnosis. ¿Cómo podríamos definir la hipnosis clínica? Yo aquí voy a citarlo a Camilo Loriedo, un docente, un profesor que tuve cuando me especialicé en hipnosis ericksoniana, que definió la hipnosis de la siguiente manera, ¿sí? Un modo para conocer la parte menos conocida de las personas. Y yo creo que esto, ¿no?, representa una herramienta, un recurso sumamente valioso, sobre todo para esta población que tiene dificultad, ¿no?, en expresar, en verbalizar su dolor, en recordar el dolor, en desenterrar el dolor. Yo creo que la hipnosis también es una estrategia sumamente valiosa para tratar este tipo de contenidos. A manera de conclusiones, ya para ir terminando, podríamos decir que si no está presente el tratamiento psicoterapéutico dentro de una intervención en adicciones, la intervención misma va a perder fuerza, no va a ser consistente. Y algo que nosotros también hemos visto en nuestra praxis clínica es que hay más probabilidades de recaída si no se aborda desde la raíz el trauma psicológico. Así también, cuando trabajamos con personas drogodependientes, encontramos que entre más adversidades durante la infancia, mayor el riesgo de desarrollar una adicción. Y algo muy importante, ¿no?, que yo lo he podido descubrir a lo largo de todos estos años trabajando con pacientes drogodependientes, es que el tratamiento de adicción requiere mucha compasión, mucha ayuda, mucho entendimiento, y no consecuencias severas, ni medidas punitivas, ni llevar al paciente a un total ostracismo. ¿Sí? Gracias, eso es todo. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la gran explicación, por haber tocado bastantes temas. Como es importante ir a profundidad, ¿no? Como usted iba explicando en las fases, cuando primero se educa psicológicamente a la persona, pero luego ya se va más a profundidad y la persona empieza a ser más consciente, ¿no?, de su enfermedad y entre todas esas cosas, y luego generar como tercera fase la autonomía, ¿no?
para su vida Así es. personal y social. Es importante lo que usted ha recalcado en cuanto a eso y bueno, en cuanto también los métodos, ¿no? Que poco a poco van incrementando, ¿no? El MDR, bueno, el hipnosis, que también ha sido generalmente muy popular ya desde hace varios años. Eh, en sí, de las preguntas, ¿cómo sería tratar a una persona que, eso claro, claro se vería en la primera fase, ¿no? A una persona que va voluntariamente a terapia, a otra que está siendo obligada, que tiene una adicción. Yo no creo en los tratamientos obligatorios, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, algo lo que yo he podido ver, a diferencia de nuestro país, es que hay todo un trabajo previo, ¿no? Hay todo un trabajo de acogida, de sensibilización, de, entre comillas, perder el tiempo, que a la final no lo pierdes, sino ganas un tiempo, orientado a motivar al paciente y a su familia y a su entorno. Para que de esta manera, ¿no? El usuario, el consultante pueda iniciar un proceso terapéutico con un mínimo de conciencia, con un mínimo de motivación. Y esto ya sea, y esto yo creo que vale para un tratamiento ambulatorio como para un tratamiento orientado a una comunidad terapéutica, ¿no? Es muy común, ¿no? O al menos de lo que me he informado, he hablado con colegas, las estrategias de las capturas o el recojo, ¿no? Esto muchas veces puede ser contraproducente. Muchas veces puede ser contraproducente. Claro, es interesante verlo de esa manera, ¿no? Si en caso de ir en contra de su voluntad, la persona Así tiene, tiene que estar, al menos tener cierto grado de conciencia, como usted dice, ¿no? Antes de llevar a cabo un tratamiento. es que aquí en Europa, si a un paciente lo sometes a la captura o el recojo, te denuncia y la familia, el centro, el psiquiatra, el psicólogo va preso. No va en contra de toda lógica, ¿no? Es por eso que hay muchos programas que desarrollan y afinan la fase previa, ¿no? La acogida, sensibilizar al paciente. Y sobre todo, ¿no? Si nos vamos a lo que es las comunidades terapéuticas, son a puertas abiertas, son a puertas abiertas. No hay un encuadre exageradamente contenitivo, sino más bien, ¿no? Si tú estás aquí es porque has decidido de realizar un proceso terapéutico. Y el día que quieras marcharte, que ya no quieras estar, nos lo comunicas y te vas, ¿no? Avisamos a tu familia que te venga a recoger o tú mismo tomas tu taxi, tu auto y te retiras del centro. Muy importante lo que usted comunica, doctor. En sí, una de las preguntas fue, ¿hay una diferencia entre tratar a una persona con recursos económicos elevados que tratar a una persona con recursos escasos en cuanto al tema de las adicciones? Yo creo que sí, en líneas generales, y no me tilden de capitalista ni mucho menos, pero eh, 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 esto ya lo mencionó en su momento eh, varios psicoanalistas, ¿no? Cuando hablamos de adicción o de cualquier o de algún otro tipo de trastorno, el estrato socioeconómico o la educación influye, condiciona, muchas veces maquilla. Una persona, ¿no? Y esto yo lo he podido ver en el centro, como también trabajando en fundaciones o en clínicas privadas, personas con problemas de adicción que provienen de familias económicamente pudientes, ¿no? En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos hablamos de personas que han tenido un mayor acceso a la educación, a estudios universitarios, ¿sí? Gracias al dinero a poder tener una mayor experiencia, que esto queramos o no también, ¿no? Incide en la expresión del trastorno. Y esto ya lo dijo Lacan en su momento.